El intestino grueso. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación. El intestino grueso está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El intestino grueso puede diferenciarse del intestino delgado por los apéndices omentales, las tenias del colon, tenia mesocólica, tenia omental y tenia libre, las austras y su calibre o diámetro interno que es mucho mayor. Las tenias del colon empiezan en la base del apéndice vermiforme, cuando la gruesa capa longitudinal del apéndice se separa en tres bandas. El ciego, la primera porción del intestino grueso que se continúa con el colon ascendente, es un fondo de saco intestinal ciego, con una longitud y anchura de aproximadamente 7.5 centímetros. Está situada en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca, inferior a la unión de la porción terminal del ilion y el ciego. Cuando está distendido por heces o gas, el ciego puede palparse a través de la pared anterolateral del abdomen. El ciego suele encontrarse a 2.5 centímetros del ligamento inguinal. Está recubierto casi por completo por peritoneo y puede elevarse libremente. Sin embargo, el ciego no tiene mesenterio. Debido a su relativa libertad, puede desplazarse de la fosa ilíaca, pero suele estar unido a la pared lateral del abdomen por uno o más pliegues fecales del peritoneo. El ilion terminal entra en el ciego oblicuamente y se invagina parcialmente dentro de él. Está inervado por los nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Está irrigado por la arteria iliocólica. El apéndice vermiforme es un divertículo intestinal ciego, con una longitud de 6 centímetros a 10 centímetros, que contiene masas de tejido linfoide. Se origina en la cara posteromedial del ciego inferior a la unión iliofecal. El apéndice vermiforme tiene un corto mesenterio triangular, el mesoapéndice, que deriva de la cara posterior del mesenterio de la porción terminal del ilion. El mesoapéndice se une al ciego y a la porción proximal del apéndice vermiforme. La posición del apéndice vermiforme es variable, aunque suele ser retrocecal. Está irrigada por la arteria apendicular y inervado por los nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. El colon consta de 4 porciones: ascendente, transverso, descendente y sigmoide. ¿Qué sucede? Forman un arco. El colon rodea el intestino delgado, de modo que el colon ascendente se sitúa a la derecha del intestino delgado. El colon transverso es superior o anterior a él. El colon descendente a su izquierda y el colon sigmoide a su posición inferior. El colon ascendente es la segunda porción del intestino grueso. Discurre superiormente por el lado derecho de la cavidad abdominal desde el ciego hacia el lóbulo derecho del hígado, donde gira hacia la izquierda formando la flexura cólica izquierda o flexura hepática. El colon ascendente es más estrecho que el ciego y secundariamente retroperitoneal a lo largo del lado derecho de la pared posterior del abdomen. Suele estar cubierto por peritoneo anteriormente y a los lados. La irrigación arterial del colon ascendente y de la flexura cólica derecha procede de ramas de la arteria mesentérica superior, la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha. El drenaje venoso del colon ascendente fluye por la vena ileocólica y la vena cólica derecha tributaria de la vena mesentérica superior. El drenaje linfático pasa primero hacia los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos y luego hacia los nódulos linfáticos derechos, intermedios e ileocólicos y de estos hacia los nódulos mesentéricos superiores. La inervación del colon ascendente procede del plexo mesentérico superior. El colon transverso es la tercera porción más grande y móvil del intestino grueso. Cruza el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda
donde dobla inferiormente para convertirse en el colon descendente. La flexura cólica izquierda en general es más superior, más aguada y menos móvil que la flexura cólica derecha. Se sitúa anterior a la porción inferior del riñón izquierdo y se une al diafragma a través del ligamento frenocólico. La irrigación arterial del colon transverso procede principalmente de la arteria cólica media, una rama de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso del colon transverso se produce a través de la vena mesentérica superior. La inervación del colon transverso procede del plexo mesentérico superior a través de los plexos pariarteriales de las arterias cólicas derecha y media. El colon descendente ocupa una posición secundariamente retroperitoneal entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca izquierda, donde se continúa con el colon sigmoide. Aunque sea retroperitoneal, el colon descendente, sobre todo la fosa ilíaca, posee un mesenterio corto. El colon sigmoide es caracterizado por una asa en forma de S. La irrigación arterial del colon descendente y del colon sigmoideo procede de la arteria sigmoidea y cólica izquierda, rama de las arterias mesentéricas inferiores. El drenaje venoso del colon descendente y del colon sigmoideo se realizan en la vena mesentérica inferior y desembocan habitualmente en la vena esplécnica. El drenaje linfático del colon descendente y del colon sigmoideo discurre a través del vaso que desemboca en los nódulos linfáticos, epicólicos y paracólicos. La inervación simpática del colon descendente y sigmoide procede de la porción lumbar del tronco simpático a través de los nervios esplécnicos lumbares. El recto y el conducto anal es la parte terminal fija del intestino grueso, primariamente retroperitoneal y subperitoneal. Se continúan con el colon sigmoideo a nivel de la vértebra sacro 3 del mesenterio del colon sigmoideo. El vaso es un órgano ovoide y pulposo, habitualmente de tono morado, que tiene aproximadamente la forma y el tamaño de un puño cerrado. Es relativamente delicado y está considerado el órgano abdominal más vulnerable. Se sitúa en la región superolateral del cuadrante superior izquierdo o hipocondrio del abdomen, donde goza de la protección de la caja torácica inferior. Como órgano linfático participa en el sistema de defensa del organismo, siendo el lugar de proliferación de linfocitos, además de vigilancia y respuesta inmunitaria. Las relaciones del vaso se encuentran anteriormente al estómago, posteriormente a la parte izquierda del diafragma, inferiormente a la flexura cólica izquierda y medialmente al riñón izquierdo. El vaso varía mucho de tamaño, peso y forma. No obstante, suele tener unos 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. La cara diafragmática del vaso adopta una forma convexa para ajustarse a la concavidad del diafragma y a los cuerpos curvos de las costillas adyacentes. La estrecha relación entre el vaso y las costillas que normalmente lo protegen puede resultar perjudicial cuando se producen fracturas costales. Los bordes anterior y superior del vaso son agudos, a menudo escotados, mientras que su extremidad posterior o medial y su borde inferior son redondeados. En general, el vaso no se extiende más allá del reborde del arco costal izquierdo, por lo que, a menos que se haya agrandado, es difícilmente palpable a través de la pared anterolateral del abdomen. Normalmente el vaso contiene una gran cantidad de sangre que es expulsada de forma periódica hacia la circulación por la acción del músculo liso de su capa y sus trabéculas. El vaso posee una cápsula fibrosa que está compuesta por tejido conectivo fibroelástico denso e irregular. En el interior de la cápsula, las trabéculas que se originan en la cara posterior profunda de la cápsula. La vascularización arterial del vaso procede de la arteria esplénica, la mayor rama del tronco celíaco. Sigue un trayecto tortuoso posterior a la bolsa metal, anterior al riñón izquierdo y a lo largo del borde superior del páncreas. Entre las hojas del ligamento esplenorrenal, la arteria esplénica se divide en 5 o más ramas que entran en el hilio del vaso. La ausencia de anastomosis entre estos vasos arteriales dentro del vaso determina la formación de los segmentos vasculares del vaso,
2 en el 84% de los vasos y 3 en el resto, entre los que extienden planos relativamente avasculares que permiten efectuar esplenectomías subtotales. El drenaje venoso del vaso se produce a través de la vena esplénica, formada por varias tributarias que emergen del ilio. Se une a la vena mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y la cola del páncreas durante la mayor parte de su recorrido. La vena esplénica se une con la vena mesentérica superior posterior al cuello del páncreas para formar la vena porta hepática. Los vasos linfáticos esplénicos parten de los nódulos linfáticos del ilio y pasan a lo largo de los vasos esplénicos hacia los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos, en su camino hacia los nódulos celíacos. Los nervios del vaso derivan del plexo celíaco, se distribuyen principalmente a lo largo de las ramas de la arteria esplénica y su función es vasomotora. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en la pared posterior del abdomen. Se halla posterior al estómago entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El páncreas produce una secreción exócrina denominada jugo pancreático secretada por las glándulas acinares que se excretan en el duodeno a través de los conductos pancreáticos principales y accesorios. Además, produce secreciones endocrinas, el glucagón e insulina de los islotes pancreáticos que pasan directamente a la sangre. Para efectos descriptivos, el páncreas se divide en 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza del páncreas es la porción ensanchada de la glándula y está abrazada por la curva en forma de C del duodeno. El cuello del páncreas es corto, de aproximadamente 1.5 a 2 centímetros, y oculta los vasos mesentéricos superiores que forma un surco. El cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra L2. La cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso y la flexura cólica izquierda. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con el conducto colédoco. Los conductos pancreático y colédoco suelen unirse para formar la ampolla hepatopancreática o de Vater, corta y dilatada, que desemboca en la porción descendente del duodeno en el vértice de la papila duodenal mayor. El esfínter del conducto pancreático, el esfínter del conducto colédoco y el esfínter de la ampolla son esfínteres de músculo liso que controlan el flujo de bilis y de jugo pancreático hacia la ampolla e impiden el reflujo de contenido del duodeno hacia la ampolla. El conducto pancreático accesorio desemboca en el duodeno a través del vértice de la papila duodenal menor. En general, el conducto accesorio comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático. La irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica, bastante tortuosa. Existen numerosas arterias pancreáticas que forman varias arcadas con ramas pancreáticas de la arteria gastroduodenal y mesentérica superior. El drenaje venoso del páncreas tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes, tributarias de las ramas esplénicas y mesentérica superior de la vena porta hepática. La mayoría de ellos desemboca en la vena esplénica. Los vasos linfáticos pancreáticos acompañan a los vasos sanguíneos. Casi todos ellos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos. Los nervios del páncreas proceden de los nervios vagos y esplánicos abdominopélvicos que pasan a través del diafragma. El hígado, el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del organismo, pesa unos 1500 gramos y supone un 2.5% del peso corporal en el adulto. En el feto maduro actúa como órgano hematopoyético y es proporcionalmente el doble de grande. Con excepción de los lípidos, todas las sustancias absorbidas en el tubo digestivo
se digieren primero en el hígado a través del sistema de la vena porta hepática. Además de sus numerosas actividades metabólicas, el hígado almacena glucógeno y secreta la bilis, un líquido amarillo, amarronado o verde que colabora en la emulsión de las grasas. La bilis sale del hígado a través de los conductos biliares que se unen para formar el conducto hepático común. Este se une al conducto cístico para formar el conducto colédoco. El hígado produce bilis continuamente, pero entre comidas se acumula y almacena en la vesícula biliar, que además concentra la bilis absorbiendo agua y sales. Cuando el alimento llega al duodeno, la vesícula biliar envía bilis concentrada al duodeno a través de los conductos biliares. El hígado se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde es protegido por la caja torácica y el diafragma. El hígado normal se sitúa por debajo de la costilla 7 y 11 del lado derecho y atraviesa la línea media hacia el pezón izquierdo. Ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastro superior y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. El hígado se mueve con los desplazamientos del diafragma y en posición erecta se localiza más inferiormente debido a la gravedad. Esta movilidad facilita su palpación. El hígado tiene una cara diafragmática convexa y una cara visceral relativamente plana o incluso cóncava, que están separadas anteriormente por el agudo borde inferior que sigue del reborde costal derecho inferior al diafragma. Externamente, el hígado se divide en dos glóbulos anatómicos y dos lóbulos accesorios por las reflexiones que forma el peritoneo en la superficie, por las fisuras que se forman en relación a dichas reflexiones y por los vasos que irrigan el hígado y la vesícula biliar. El plano definido por la inserción del ligamento falciforme y la fisura sagital separan el gran lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, mucho más pequeño. En la cara visceral inclinada, las fisuras portal principal y umbilical discurren a cada lado de los dos lóbulos accesorios, separados por el porte hepático, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Subdivisiones funcionales del hígado. Aunque internamente, donde el parénquima hepático se muestra continuo, no están delimitados de manera clara. Existen dos hígados, porciones o lóbulos portales funcionalmente independientes, el derecho y el izquierdo. Las porciones hepáticas derecha e izquierda están más equilibradas en cuanto a su masa que los lóbulos anatómicos, aunque la porción derecha sigue siendo algo mayor. Cada porción hepática tiene sus propias ramas primarias de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática y su propio drenaje biliar. El lóbulo caudado podría considerarse, de hecho, una tercera porción. Su vascularización es independiente de la bifurcación de la tríada portal. Recibe vasos de ambos paquetes y es drenado por una o dos pequeñas venas hepáticas que desembocan directamente en la vena cava inferior, distalmente a las venas hepáticas principales. El hígado puede subdividirse además en 4 divisiones y estas en 8 segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente, cada uno de ellos irrigado de forma independiente por una rama secundaria o terciaria, respectivamente, de la tríada portal. Exceptuando el lóbulo caudado, el segmento 1, el hígado se divide en porciones derecho e izquierdo según la división primaria de la tríada portal en ramas derecha e izquierda. La fisura portal principal, en la cual se sitúa la vena hepática media, es el plano que delimita las porciones derecha e izquierda. En la cara visceral, este plano está delimitado por la fisura portal principal, sagital derecha. En la cara diafragmática, el plano está delimitado por la extrapolación de una línea imaginaria, la línea de Cantley, que discurre desde la incisura para el fondo de la vesícula biliar hacia la vena cava inferior. Las porciones derecha e izquierda se subdividen verticalmente en divisiones mediales y laterales por la fisura portal derecha y umbilical, donde se sitúan las venas hepáticas derecha e izquierda. La fisura portal derecha no tiene una demarcación externa. Cada una de las 4 divisiones recibe una rama secundaria de la tríada portal.
El plano hepático transverso, a nivel de las porciones horizontales de las ramas derecha e izquierda de la tríada portal, divide 3 de las 4 divisiones, todas menos la división medial izquierda, creando así 6 segmentos hepáticos, cada uno de los cuales recibe ramas terciarias de la tríada. La división medial izquierda también se considera un segmento hepático, por lo que la parte principal del hígado tiene 7 segmentos que se numeran del 2 al 8, numerados en sentido horario, que también poseen nombres descriptivos. El lóbulo caudado, el segmento 1, lo que hace un total de 8 segmentos, recibe ramas de ambas divisiones y es drenado por sus propias venas hepáticas menores. Aunque el patrón de segmentación que hemos descrito es el más habitual, los segmentos varían considerablemente en su forma y tamaño, debido a las variaciones individuales en la ramificación de los vasos hepáticos y portales. El hígado, al igual que los pulmones, recibe sangre de 2 fuentes, una fuente venosa dominante y otra menor arterial. Por la vena porta hepática circula el 75% y el 80% de la sangre que llega al hígado. La sangre portal contiene cerca de un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón por el circuito sistémico y es la que riega el parénquima hepático. La vena porta hepática transporta prácticamente todos los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a los sinusoides del hígado. La excepción son los lípidos, que son absorbidos por el sistema linfático y no pasan por el hígado. La sangre arterial de la arteria hepática propia, que supone solo el 20 a 25% de la sangre que recibe el hígado, se distribuye inicialmente por las estructuras extraparenquimatosas, en particular por los conductos biliares intrahepáticos. La vena porta hepática corta y ancha se forma por las venas mesentérica superior y esplénica posteriormente al cuello del páncreas. Asciende anterior a la vena cava inferior en el ligamento hepatoduodenal, formando parte de la tríada portal. El tronco celíaco, a través de la arteria hepática común, da como rama terminal a la arteria gastroduodenal y su rama a la arteria pancreático-duodenal superior para irrigar el duodeno proximal. En el porte hepático o cerca, la arteria hepática propia y la vena porta hepática terminan dividiéndose en ramas derecha e izquierda. Estas ramas primarias irrigan las porciones hepáticas derecha e izquierda respectivamente. Dentro de cada porción, las ramificaciones secundarias simultáneas de la vena porta hepática y de la arteria hepática propia irrigan las divisiones mediales y laterales de las porciones derecha e izquierda del hígado. 3 de las 4 ramas secundarias sufren una nueva ramificación terciaria para irrigar de manera independiente 7 de los 8 segmentos hepáticos. Entre los segmentos se encuentran las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda, cuya función y distribución son intersegmentarias y que drenan parte de los segmentos adyacentes. Las venas hepáticas, formadas por la unión de venas colectoras que a su vez drenan en las venas centrales del parénquima hepático, abocan en la vena cava inferior, justo inferior al diafragma. La unión de estas venas a la vena cava inferior ayuda a mantener el hígado en su posición. El hígado es un importante órgano productor de linfa. Entre la cuarta parte y la mitad de la linfa que recibe el conducto torácico procede del hígado. Los vasos linfáticos del hígado aparecen como vasos linfáticos superficiales en la cápsula fibrosa del hígado subperitoneal, la cápsula de Gleason, que forma su superficie externa, y como vasos linfáticos profundos en el tejido conectivo que acompañan las ramificaciones de la tríada portal y de las venas hepáticas. La mayor parte de la linfa se forma en los espacios perisinusoidales y drenan en los linfáticos profundos de las tríadas portales intralobulillares vecinas. Los vasos linfáticos superficiales de las superficies anteriores de las caras diafragmática y visceral del hígado
y los vasos linfáticos profundos que acompañan a las tríadas portales convergen hacia el porta hepático. Los linfáticos superficiales drenan en los nódulos linfáticos hepáticos distribuidos a lo largo de los vasos y conductos hepáticos en el ometo menor. Los vasos linfáticos eferentes procedentes de estos nódulos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos celíacos, que a su vez drenan en la cisterna del quilo, un saco dilatado en el extremo inferior del conducto torácico. Los vasos linfáticos superficiales procedentes de las superficies posteriores de las caras diafragmática y visceral del hígado drenan hacia el área desnuda del hígado. Allí, en los nódulos linfáticos frénicos, o se unen a los vasos linfáticos profundos que han acompañado a las venas hepáticas que convergen en la vena cava inferior y luego pasan con esta gran vena a través del diafragma para drenar en los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. Los vasos eferentes de estos nódulos se unen a los conductos linfáticos derecho y torácico. Unos cuantos vasos linfáticos siguen caminos distintos, desde la cara posterior del lóbulo izquierdo hacia el hiato esofágico del diafragma para terminar en los nódulos gástricos izquierdos, desde la cara diafragmática central anterior a lo largo del ligamento falciforme hacia los nódulos linfáticos paraesternales, a lo largo del ligamento redondo del hígado hacia el ombligo y los vasos linfáticos de la pared anterior del abdomen. Los nervios del hígado proceden del plexo hepático, el mayor de los derivados del plexo celíaco. El plexo hepático acompaña las ramas de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática hasta el hígado. Está constituido por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. Los vasos y conductos biliares de la tríada portal están acompañados por fibras nerviosas. Aparte de provocar vasoconstricción, su función no está clara. Los conductos biliares transportan bilis desde el hígado al duodeno. La bilis se produce continuamente en el hígado y se almacena y concentra en la vesícula biliar, que la libera intermitentemente cuando entra grasa en el duodeno. La bilis emulsiona la grasa de manera que puede absorberse en la porción distal del intestino. Cuando se observa a pequeño aumento un corte de tejido hepático normal, se aprecia un patrón que tradicionalmente se describe como lobulillos hepáticos hexagonales. Cada lobulillo posee una vena central que discurre por su centro y de la que salen radialmente sinusoides y placas de hepatocitos que se dirigen hacia un perímetro imaginario extrapolado a partir de las tríadas portales interlobulillares. Aunque suele decirse que son las unidades anatómicas del hígado, los lobulillos hepáticos no son unidades estructurales, sino que el patrón lobulillar es una consecuencia fisiológica de los gradientes de presión y se ve alterado por los procesos patológicos. Como el conducto biliar no está en el centro, el lobulillo hepático no representa una unidad funcional como los ácidos de otras glándulas. No obstante, el lobulillo hepático es un concepto consolidado y resulta útil a efectos descriptivos. Los hepatocitos centran bilis en los conductillos biliares que se forman entre ellos. Los conductillos drenan en los pequeños conductos biliares interlobulillares y luego en conductos biliares colectores de mayor tamaño de la tríada portal intrahepática que confluyen para formar los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo drenan las porciones hepáticas derecha e izquierda, respectivamente. Poco después de dejar el porte hepático, los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, al que se une por la derecha el conducto cístico para formar el conducto colédoco, que es parte de la tríada portal del ometo menor que transporta la bilis hacia el duodeno. Conductos biliares y vesícula biliar.
Los conductos biliares transportan bilis desde el hígado al duodeno. La bilis se produce continuamente en el hígado y se almacena y concentra en la vesícula biliar, que la libera intermitentemente cuando entra grasa en el duodeno. La bilis emulsiona la grasa de manera que pueda absorberse en la porción distal del intestino. Cuando se hace una sección o un aumento pequeño a un corte de tejido hepático normal, se aprecia un patrón que tradicionalmente se conoce como lobulillos hepáticos hexagonales. Cada lobulillo posee una vena central que discurre por su centro y de la que salen radialmente sinusoides capilares grandes y placas de hepatocitos o células hepáticas que se dirigen hacia un perímetro imaginario extrapolado a partir de las triadas portales interlobulillares, ramas terminales de la vena porta hepática y la arteria hepática propia, además como ramas iniciales de los conductos biliares. Los hepatocitos secretan bilis en los conductos biliares, que se forman entre ellos. Los conductillos drenan en los pequeños conductos biliares interlobulillares y luego en conductos biliares colectores de mayor tamaño de la triada portal intrahepática, que confluyen para formar los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo drenan las porciones hepáticas derecha e izquierda, respectivamente. Poco después de dejar el porte hepático, los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, al que se une por la derecha el conducto cístico para formar el conducto colédoco, que es parte de la triada portal del aumento menor, que transporta la bilis hacia el duodeno. Conducto colédoco. El conducto colédoco o conducto biliar común se forma en el borde libre del aumento menor por la unión del conducto cístico con el conducto hepático común. Su longitud oscila entre 5 centímetros y 15 centímetros. Dicho conducto desciende posterior a la porción superior del duodeno. Ya en el lado izquierdo de la porción descendente del duodeno, el conducto colédoco entra en contacto con el conducto pancreático principal. Los dos conductos discurren oblicuamente a través de la pared de esta porción del duodeno, donde se unen para formar la ampolla hepatopancreática. El extremo distal de la ampolla desemboca en el duodeno a través de la papila duodenal mayor, donde se encuentra un músculo circular que rodea el extremo distal de dicho conducto, engrosándose para formar el esfínter del conducto colédoco, o llamado esfínter de Oddi. Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar en la ampolla ni en el duodeno, haciendo que la bilis regrese hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico para ser concentrada y almacenada. Irrigación del conducto colédoco. Las arterias que irrigan el conducto colédoco son la arteria cística, en su porción proximal, una rama derecha de la arteria hepática propia que perfunde su parte medial, y la arteria pancreatoduodenal superior posterior y la arteria gastroduodenal, irrigando la porción retroduodenal. Su drenaje venoso, lo que concierne a la porción proximal del conducto colédoco y de los conductos hepáticos, suele entrar directamente en el hígado. La vena pancreatoduodenal superior posterior drena la porción distal del conducto colédoco. Los linfáticos pasan hacia los nódulos linfáticos císticos, cerca del cuello de la vesícula biliar, y el nódulo del foramen omental y los nódulos linfáticos hepáticos. La vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado, mediante tejido conectivo de la cápsula fibrosa de dicho órgano. La vesícula biliar tiene 3 porciones. El fondo es ancho y romo, que se proyecta desde el borde inferior del hígado.
en el extremo del noveno cartílago costal sobre la línea media clavicular. El cuerpo, que se encuentra en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno. El cuello, que es estrecho y ahusado, se encuentra opuesto al fondo y se dirige hacia el porte hepático. Tiene una forma de S y se une al conducto cístico. El conducto cístico contiene una longitud de unos 3 a 4 centímetros, conectando el cuello de la vesícula biliar con el conducto hepático común. La mucosa del cuello forma una espiral y crea un pliegue llamado pliegue espiral o válvula espiral, que proporciona una resistencia adicional al vaciado brusco de la bilis cuando los esfínteres están cerrados y se produce un aumento repentino de la presión intraabdominal, como al estornudar o al toser. La irrigación arterial de la vesícula biliar y el conducto cístico procede de la arteria cística, que se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, en el triángulo conocido como conducto, que formándose con el conducto hepático común, el conducto cístico y la cara visceral del hígado. Dicho triángulo se llama el triángulo cistohepático o de Calot. El drenaje venoso del conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar fluye por las venas císticas. Las venas del fondo del cuerpo de la vesícula biliar pasan directamente a la cara visceral del hígado y drenan en los sinusoides hepáticos. El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza a los nodos linfáticos hepáticos. Los nervios para la vesícula biliar y el conducto cístico pasan junto con la arteria cística desde el plexo nervioso celíaco, que son fibras simpáticas y aferentes viscerales del dolor. Además, el nervio vago parasimpático y el nervio frénico derecho, que contiene fibras aferentes somáticas. La estimulación parasimpática provoca contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres en la ampolla hepatopancreática. Sin embargo, estas respuestas se encuentran estimuladas por la hormona colecistocinina, producida por las paredes del duodeno, en respuesta a la llegada de alimentos grasos y distribuido por el torrente sanguíneo. Vena porta hepática y anastomosis portosistémicas. La vena porta hepática es la conducción principal del sistema venoso porta, que se encuentra anterior a la vena cava inferior y posterior al cuello del páncreas, al nivel de la vértebra L1, por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. En aproximadamente un tercio de las personas, la vena mesentérica inferior se une a la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Además, las tres venas forman la vena porta hepática. En la mayoría de la gente, la vena mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica. La importancia de esto es que la sangre de la vena mesentérica superior, rica en nutrientes absorbidos en el intestino, pasa sobre todo al hígado derecho. Y la sangre procedente de la vena esplénica, que transporta los productos de la degradación de los glóbulos rojos desde el vaso, pasa mayoritariamente al hígado izquierdo. Las anastomosis portosistémicas, las cuales el sistema venoso porta se comunica con el sistema venoso sistémico, formando la submucosa del hígado inferior, la submucosa del conducto anal, la región paraumbilical y las caras posteriores de las áreas desnudas de las vísceras secundarias retroperitoneales. Su importancia es cuando la circulación portal a través del hígado está disminuida u obstruida debido a una enfermedad hepática o a la compresión ejercida por un tumor. La sangre del tubo digestivo todavía es capaz de llegar al lado derecho del corazón por la vena cava inferior a través de vías colaterales. Las rutas alternativas pueden utilizarse por la vena porta hepática y sus tributarias no tienen válvulas. De este modo, la sangre puede fluir en dirección inversa hacia la vena cava inferior. Su exceso resulta la aparición de varices.
o venas demasiado dilatadas que pueden ser mortales si no se soluciona la obstrucción quirúrgicamente.